preguntas que habíamos puesto o que habías puesto en el contenido del programa que tenemos en la web, realmente las has estado, creí que iba a tener que hacer alguna, las has ido contestando de una forma estupenda y muy clara. Te voy a pasar a preguntar algunas de las cuestiones que se han planteado. Y una de ellas, estuviste hablando de los lugares de trabajo, ¿no? Donde se va a desarrollar este teletrabajo por parte de los trabajadores en su domicilio, y si tiene que cambiar, pues lo tiene que comunicar para que se vuelva a realizar la evaluación de riesgos. Pero se plantea una pregunta, y además es por parte de una responsable en recursos humanos y está muy interesada en saber la respuesta, es que actualmente si un funcionario de la comunidad autónoma, por ejemplo de aquí, de Canarias, que realiza su trabajo de forma no presencial, solicita realizarlo desde otra ubicación fuera de Canarias, ¿es posible concederle dicha solicitud teniendo en cuenta la normativa actual vigente? Claro, pues eso yo consideraría que sí, digamos, en cuanto a... porque el teletrabajo se puede prestar desde cualquier ubicación. Ahora, otra cuestión, no sé si existe alguna norma interna que diga que los funcionarios de una comunidad autónoma deban prestar el trabajo desde dentro de dicha comunidad autónoma. No lo sé, pero desde luego que si hay normas de ese tipo, si el teletrabajo termina por implantarse, pues el teletrabajo al final no conoce de barreras territoriales, no conoce de sitios geográficos. Entonces, yo te diría que salvo que exista alguna restricción muy específica de la comunidad autónoma, yo no veo que eso pudiera ser impedimento. De hecho, bueno, fíjate, incluso podría pasar, ¿no? Que dijeras, bueno, voy a hacer teletrabajo desde la segunda residencia. Claro, quizás está en otro lugar, ¿no? Vale, pues yo creo bueno, que está contestada la pregunta. Otro tema, otra pregunta que se plantea es la disposición transitoria segunda del Real Decreto 2820 establece que el personal laboral de las administraciones públicas se regirá por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores hasta que las administraciones públicas haya una normativa específica para ellas. Eso significa que se les aplicará el Real Decreto 2820 o la antigua redacción del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que se les aplicará la antigua, porque es que respecto de estos trabajadores remite al hecho de que se desarrolle en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, los deja fuera del ámbito, realmente. Ahora no, voy a leerlo concretamente, pero creo que explícitamente dice eso, que quedan fuera del ámbito de regulación, puesto que su regulación regirá por la de las administraciones públicas. Aquí, digamos que lo que ha primado es el concepto de quién es el empleador. El empleador es la administración pública y, por lo tanto, regulará esto de la misma manera para personal funcionarial que para personal laboral. Vale. Te voy planteando otra pregunta, Andreu. Sí. Vale, si los medios facilitados por el empresario, como puede ser el ordenador o la silla, son los medios necesarios para realizar el trabajo y además hay que devolverlos en caso de que cese esa relación contractual, ¿es lógico y justo que tributen como salario en especie como se está planteando en algunos foros? Claro, yo aquí creo que si el uso es exclusivo para el trabajo, entonces no es salario en especie, porque entonces son los propios medios de trabajo. Yo por lo que he podido ver, ¿eh? Sin embargo,
Si se considera que una parte de ese uso puede ser particular, pues entonces es cuando ahí están diciendo que para esa parte sí que debería tributar. Claro, todo eso está por ver, pero como os digo, en un principio, si el ordenador es solo para trabajar, a mí eso no me supone ninguna remuneración extra, porque ese ordenador yo solo voy a utilizarlo para trabajar. Igual pasaría con el móvil, igual pasaría con la silla. Yo entiendo que si el uso exclusivo autorizado es para trabajar, no tendría por qué considerarse remuneración en especie. Ahora, sí, claro, si a mí me están dotando de un ordenador que yo luego voy a poder usar particularmente, pues yo creo que ahí es la parte que está viendo el fisco, si ahí puede meter mano o no. Pero en principio, si es solo para uso laboral, yo considero que no debería tributar. Muy bien, pues muy clara. Hay una cuestión que además tiene que ver con esa parte social que muchas veces necesitamos, que plantea uno de los compañeros que dice, en teletrabajo el tiempo que se tiene para descanso o desayuno se puede realizar fuera de casa. Es por el tema de si se sufre un accidente laboral y he bajado a desayunar al bar de abajo, Sí, ¿cómo? claro, el tema de la posible consideración de accidente laboral, o sea, yo creo que sí, que tú tienes, no sé, lo que tengas, 15 minutos para desayunar, 30 minutos, de la misma manera que tú puedes ir al office de la empresa o puedes salir fuera, ir a un bar que esté cerca de la oficina, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tú puedes salir perfectamente del domicilio en el tiempo de descanso que tú tengas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que marcará que se considere accidente de trabajo o no? Aquí también habrá muchísima casuística, ¿no? Es si tú te has hecho daño con alguno de los medios de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si tú te has hecho daño preparándote el bocadillo, no. Si te has cortado mientras estás preparando el bocadillo, no. Ahora, si tú puedes justificar, pues no sé, que has tenido un contacto eléctrico o que tienes el síndrome del túnel carpiano, claro, todo lo que tenga que ver con los equipos de trabajo, todo eso sí, pero no es que ahora todo el domicilio sea centro de trabajo. Ahora, esto puede dar lugar a uno resulta que se tropieza por el pasillo y dice que se ha tropezado justo cuando se levantaba de la silla. Bueno, pues habrá que ver caso por caso. Habrá que ver qué dicen las mutuas y luego, pues si se llega a algún juicio, qué es lo que se establece. Pensad que, por ejemplo, en el accidente in itinere, al final se llega, a través de jurisprudencia, hasta el detalle de si se considera cuando sales de la comunidad de vecinos o si se considera cuando sales de la puerta de tu casa. Pues no, pues hay sentencias que dicen que no, que es cuando sales de la comunidad. Que mientras estás en la comunidad no estás en la vía pública. Bueno, pues al final vamos a llegar por algún caso a sentencias de este tipo, ¿no? Ujú. Y al hilo precisamente del tema eléctrico que acabas de comentar, ¿no? Un posible accidente por un contacto eléctrico, mi compañero pregunta si la instalación eléctrica u otras instalaciones de la vivienda y generadores de posibles riesgos no se tendrían en cuenta para la evaluación. Sí, 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 yo creo que sí, que es uno de los elementos que se debe tener en cuenta. ¿Cuál es el problema ahí? Que claro, tú puedes decir, no, es que tienes los cables fatal, o sea, tú esto lo tienes fatal. Yo aquí no pondría nada. Claro, cuando el técnico de prevención lo vea, dirá que se modifique toda la instalación. Pero claro, lo que no debemos perder de vista es que esto también tiene carácter voluntario para el empresario. O sea, que por parte del empresario puede decir, mira, yo no te voy a pagar toda la instalación nueva de luz de tu casa. El día que la tengas en condiciones, si quieres volvemos a hablar. Porque como es voluntario para todos, ¿no? Claro. Por lo tanto, aquí al final, como es voluntario para ambas partes, tienen que confluir las voluntades. Si no, pues
no se podrá hacer. Desde luego que el técnico que sepa que la red eléctrica está fatal, no creo que corra el riesgo. O sea, lo que hará es poner que se modifique. Y sobre el tema de los accidentes, ¿cómo se gestionaría esta situación? O sea, en caso de accidentes, ¿cómo se haría la gestión cuando estoy en mi domicilio como trabajador? Claro, todo eso está por ver, pero al final sería lo mismo. Sería un parte de accidente de trabajo y pondrá lugar donde ha sucedido, pondrá domicilio del trabajador, pondrá que es un trabajador a distancia, y luego en el campo que es descripción del accidente, pues ahí va a estar la clave. Ahí va a estar la clave. Si en la descripción se vincula a los elementos de trabajo, pues es posible que la mutua acepte. Desde luego que si no tiene que ver con los elementos de trabajo, la mutua seguro que lo va a rechazar. Pero no hay un cauce distinto definido. Sería por el mismo cauce que cualquier accidente. Vale. Como has comentado estas dos situaciones, ¿no? El Real Decreto y la situación ahora especial que se ha implementado en esta temporada por el tema de la COVID de una forma un poco improvisada, pone que una compañera pregunta si ejerciendo el teletrabajo COVID puedo solicitar un acuerdo por el nuevo Real Decreto y cuál sería la situación transitoria. Claro, yo diría, en un principio, si es teletrabajo COVID, como no aplica el Real Decreto Ley, pues no hay obligación de establecer un acuerdo. Ahora, otra cosa es que, como hemos visto, sí que hay un plus, que es que a partir de ese Real Decreto impuso sobre estas medidas reactivas al COVID, impuso el plus de que el empresario es quien debe poner a disposición, ¿no? Entonces, tú sí que podrías hablar con el empresario para decir, oye, yo esto lo he venido haciendo de buena voluntad, pero ahora ya hay un artículo que dice que los medios deben ser puestos a disposición por ti, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tú con la empresa puedes pactar cualquier cosa. O sea, que no exista obligación de un acuerdo formal con los requisitos del Real Decreto, con todos esos apartados, no obsta a que tú con el empresario puedas pactar cualquier cosa que quieras. Igual que también puedes pactar que cuando finalice el COVID pases a estar regulado por el Real Decreto Ley. O sea, digamos que está abierto eso, pero que la empresa no tiene obligación de hacer un acuerdo con todos los apartados del Real Decreto Ley. Otra de las preguntas que se plantea es si deberíamos exigir que el espacio de trabajo en el domicilio cumpla con las exigencias del Real Decreto 487/97. ¿Se debe de exigir? Sí, yo creo que no tanto como eso. Yo creo que más bien tiene que ver con los equipos de trabajo. Pero quiero decir, no se trata de que ahora haya que poner en las casas extintores, claro, porque si vamos a un lugar de trabajo 100%, pues entonces eso habría que poner extintores, revisiones, licencias, a apertura como centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con la seguridad de los elementos imprescindibles y con los factores ergonómicos, aparte de todos los psicosociales. Pero vamos, no se nos va a aplicar la reglamentación de industria, por ejemplo, ¿no? Y para finalizar, pues otra compañera nos pregunta que cuando se habla de teletrabajo a distancia forzado por la pandemia, ¿se trata de una situación de cuarentena o confinamiento obligatorio? No, pero cuando yo todo el rato estoy hablando del teletrabajo reactivo al COVID, estoy remitiendo a el teletrabajo como medida frente al COVID en cualquiera de los casos que se han hecho. O sea, no solamente quien está confinado durante ese periodo, sino, bueno, pues todos los que desde marzo a abril su empresa, como sí que es verdad que
que es una medida voluntaria o preferente. Pero cuando yo estoy diciendo reactiva al COVID, justo me refiero a eso, a que es una medida adoptada preferentemente como medida sanitaria frente a la pandemia. O sea, no me estoy refiriendo solo a los periodos en que uno esté confinado, sino que me estoy refiriendo a todo el teletrabajo que viene desde marzo hasta ahora. Que no es un teletrabajo que se haya pactado por un acuerdo, sino que es un teletrabajo que se ha adoptado por recomendación de las autoridades sanitarias. Y que, como hemos dicho, ya para finalizar como conclusión, pues como hemos visto desde el punto de vista preventivo, en este teletrabajo desde marzo y abril admitiremos la autoevaluación del trabajador y, sin embargo, cuando pase la pandemia y para todas las relaciones que se hacen al margen de la pandemia con voluntad de que sea una modalidad que vaya más allá de esta, pues entonces aquí ya no. Aquí deberemos tener evaluación específica realizada por un técnico de prevención. Pues Andreu, muchas gracias, porque de este tema, si seguimos, van surgiendo un montón de preguntas. Las cuestiones son muchas, pero el tiempo es limitado y ya hemos abusado bastante de tu amabilidad y quién sabe si en un futuro no muy lejano podremos invitarte a venir y a lo mejor ya de forma presencial para aclarar o para seguirnos formando, informando sobre todas estas cuestiones que son muy interesantes para todos los técnicos de prevención, empresarios, trabajadores y para el público en general. Muchas gracias de nuevo, Andreu. Perfecto. Bueno, gracias a vosotros, como he dicho al principio, gracias por la confianza y bueno, espero que, ya sé que no es una materia que, como es tan nueva, no tenemos respuestas para todo, pero bueno, por lo menos podemos ver cuáles son los cauces, cuáles son los mimbres por los cuales van a ir discurriendo ya todos estos pormenores. Sin duda, salimos de esta ponencia con muchísima más información de la que entramos. Muchas gracias, Andreu.